No, yo ahorita le estoy dando solo posada y no sé si qué va a pasar, pues supuestamente yo solo tengo asignada la sección A. Así que, como les dije, ahí averiguan con la ingeniera qué pasa con ustedes, porque yo no puedo dar el curso porque estamos al mismo horario, así que no sé qué va a pasar, si las van a unir o no, pero si las unen ya saben ustedes que en el caso de mi sección es un curso en línea, o sea que son clases virtuales sincrónicas, o sea que tienen que estar presentes en las dos clases, y los exámenes son presenciales. Así que así está, pues son dos las personas que están en la sección B, que las puse ahora en la sección A. Entonces ahí tendrían que averiguar qué pasa con ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces por favor ahí me suben ya el ejercicio que quedamos, ¿verdad, chicos? Ya lo pueden subir, ya les puse ahí lugar para que lo suban. Tienen todo el curso, no curso, todo el horario para poderlo subir. ¿Ya saben cuál ejercicio, ¿verdad, chicos? ¿O hay alguna duda? El ejercicio que damos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, pues, chicos, vamos a seguir, que el curso es extenso, ¿va, jóvenes? Bueno. Lo bonito del curso es, para los que lo están llevando por primera vez, es que aprende un montón de cosas uno en poco tiempo, ¿va, jóvenes? Bonito, pero también con compromiso, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que es la isomería y los alcanos ramificados. A ver, léame por favor, Andrea Marisol. En cuanto más crezca la cadena carbonada, más probabilidad de formar mayor cantidad de isómeros. Ok, entonces esa es una de las ventajas y desventajas para los que aprenden química, porque resulta que los carbonos, como pueden formar enlace consigo mismo, pueden formar un sinnúmero de estructuras con una misma fórmula molecular. A eso es que se le llama isómeros. O sea que para que sea isómero debe de tener la misma fórmula molecular, pero diferente estructura en el espacio. Eso va a implicar que va a tener diferente nombre. A ver, léame, Andrea Elinay. Isómero sería un compuesto orgánico con igual fórmula molecular y diferente estructura, lo que implica diferente nombre. Ok, entonces ojo con eso. Es una situación que se da mucho en los compuestos orgánicos y por eso es importante que tengan el concepto claro. A ver, léame, Daniela Nicole. Esta propiedad hace que los compuestos orgánicos tengan un número de combinaciones, lo que dificulta la determinación de las composiciones reactivas. Y esto tiene mucho que ver con especificidad de las reacciones orgánicas, en especial a nivel bioquímico. Entonces, por ejemplo, ustedes, a nosotros como químicos orgánicos no nos vale de nada saber la fórmula molecular si no sabemos la estructura. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de combinaciones y vamos a ver eso ahorita. Vamos a ver cómo se clasifican los isómeros. Entonces, los isómeros los clasificamos como isómeros de constitución o isómeros estructurales y estereoisómeros. Entonces, los estereoisómeros se refiere a la estructura en tres dimensiones, ¿ok? Que eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, los isómeros de constitución es únicamente porque tienen diferente estructura. Bueno, dentro de los isómeros de constitución podemos tener isómeros de esqueleto carbonado. Son los que únicamente está variando la forma del compuesto orgánico. Tenemos los isómeros de grupo funcional. Ya cuando un compuesto orgánico tiene grupos funcionales, entonces pueden darse dos diferentes tipos de isómeros. Se dan cuenta que cuando digo esqueleto carbonado, pues me estoy refiriendo a carbono e hidrógeno, pero ya cuando digo grupo funcional, pues ya puedo tener heteroátomo. Entonces ahora, entre los isómeros de grupo funcional se pueden dividir en grupo funcional diferente
y en grupo funcional en diferente posición. O sea que el primero es completamente diferente al grupo funcional y en el segundo lo único que varía es la posición en la cadena carbonada. ¿Ok? Bueno, esto es un poco difícil de ver, pero vamos a ver unos ejemplos y ahí les va a quedar más claro. Bueno, luego de esto, en los estereoisómeros tenemos los enantiómeros, que son imagen especular, o sea, imagen espejo, así como la mano izquierda y la mano derecha son imagen espejo, y los diasterómeros que no serían imagen espejo. Por supuesto, eso lo vamos a aclarar, vamos a ver eso en una unidad. Luego, los diasterómeros, o sea, los que no son imagen espejo, se dividen en isómeros cis y trans, que se llaman isómeros geométricos, y los otros diasterómeros que se dan cuando son dos o más centros quirales. Entonces, eso sería como que la clasificación general de lo que son los isómeros. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, hoy ya tenemos 29 jóvenes. Supuestamente deberían de haber 34. Bueno, vamos a ver los isómeros de constitución o de esqueleto. Los de cadena carbonada, vamos a ver, miren pues, fíjense pues, si yo tengo una cadena carbonada de 6 carbonos y 14, se dan cuenta que aquí solamente tengo carbono y hidrógeno, no tengo heteroátomo, no tengo nitrógeno, no tengo oxígeno, no tengo azufre o halógeno. Entonces, fíjense pues, con 6 carbonos tengo 5 isómeros. O sea, tengo 5 diferentes formas de poder yo armar la estructura de este carbono. Si tengo 7, tengo 9. Si tengo 8 carbonos, ya tengo 18. Si tengo 9 carbonos, tengo 35. Si tengo 10, ya tengo 75. Si tengo 15, ya tengo 4347. Si tengo 20, tengo 366.319. Y si tengo 30, miren, tengo 4.111.846.763 con 30 carbonos. Y nosotros tenemos moléculas que tienen miles de carbonos. Imagínense la cantidad de estructuras que pueden darse. Y una de todas esas estructuras es la que funciona en la reacción o en la reacción química o en la reacción bioquímica. ¿Se dan cuenta entonces la importancia de poder determinar la estructura del compuesto? Entonces a veces por eso cuando se está haciendo investigación a nivel de por ejemplo, medicamentos o algún agente en las plantas, es bien difícil encontrar la estructura, ¿verdad? Porque acá hay isómeros de grupo funcional, hay isómeros de cadena carbonada, hay también estereoisómeros que ya en compuestos ya más complejos, casi siempre tenemos nosotros lo que se llama actividad óptica. Entonces, realmente es un trabajo titánico para poder determinar esto, pero ahora ya tenemos muchos aparatos para poder hacer esto. Entonces miren, para cuando yo tengo 4 carbonos, tengo 2 isómeros. Tengo el N-butano, se dan cuenta cuando digo N, significa normal. Y cuando digo iso, aquí tienen esta ruedita que significa la cola de pescado. Miren, esta es la cola de pescado. O sea, siempre un isobutano va a tener una cola de pescado. Así le decimos nosotros coloquialmente en química orgánica. Entonces se dan cuenta que la N-butano sería recta y la isobutano ya es ramificada. Estos dos compuestos tienen diferentes propiedades físicas y químicas. ¿Qué les parece? Acá tengo, miren, un carbono, 2 carbonos primarios y 2 carbonos secundarios. En cambio acá tengo 3 carbonos primarios y un terciario. Se dan cuenta que ya solo con eso me dice que la reactividad del compuesto es diferente. Bueno, ahora miremos con 5. Miren, con 5 ya tengo 3 diferentes isómeros. Tengo el N-pentano, que es el lineal, que es el más fácil, ¿verdad? N-pentano. Tengo el isopentano. Se dan cuenta que aquí tengo otra vez la cola de pescado.
Entonces tengo que tener 5, por supuesto, ¿verdad? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, porque tiene que ser la misma cantidad de carbonos. Bueno, luego tengo el neopentano, que yo le digo pata de gallo. Miren acá, se dan cuenta que es un carbono cuaternario y tiene 4 carbonos primarios. Acá tenemos 2 carbonos primarios y tenemos 3 secundarios. Acá tenemos 3 carbonos primarios, un carbono secundario y un carbono terciario. Se dan cuenta que por eso es que varía completamente las propiedades físicas y químicas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener de concepto ya en la aplicación que vimos, el tipo de carbono. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Entonces, fíjense pues, ya con el carbono E6 va a haber un N-hexano, va a haber un isohexano, va a haber un neohexano y va a haber todavía otras dos isómeros. Y así nos vamos. Bueno, vamos a ver los grupos funcionales. Bueno, tenemos primero diferentes grupos funcionales. Miremos ahora acá. Miren, ahora acá el éter es un grupo funcional diferente al alcohol. Pero acá se dan cuenta que si nosotros sacamos la cuenta de la fórmula molecular, tenemos lo mismo. Acá tenemos 1, 2, 3, son 3 carbonos. Y de ahí tenemos un hidrógeno y tenemos 3 más 2, 5. O sea, 3 más 2, 5, más 3, 8. Y acá tengo un oxígeno, tengo 1, 2, 3 carbonos y tengo 3 más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8. Se dan cuenta que tengo la misma fórmula molecular. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos bien? Entonces, en este caso se dan cuenta que el éter es equivalente a un alcohol. Pero estos dos compuestos tienen propiedades físicas completamente diferentes, como el día y la noche. Aquí tenemos la acetona y tenemos un aldehído, que yo la puedo representar en forma condensada, así como está acá, o la puedo poner en forma desarrollada con el hidrógeno. Entonces, ¿se acuerdan siempre cuando yo no tengo, en este caso se dan cuenta que yo no estoy poniendo el hidrógeno? Entonces se supone que debo hacer la cuenta 1, 2, 3, o sea que me falta 1, entonces va a ser el hidrógeno. Entonces, en este caso son equivalentes la acetona con el aldehído. Miren, ahora hagamos las cuentas. Tenemos 3 átomos de carbono, tenemos un oxígeno y tenemos 3 y 3, 6. Tenemos 6 hidrógenos. Ahora miremos con este. Fíjense pues, tengo 3, tengo 2, 5 y este 6. Algunos se les olvida y no cuentan este. Ojo con eso. Entonces, estos dos compuestos son isómeros. ¿Ya? Pero conforme nosotros vamos, por ejemplo, en el caso del oxígeno, el oxígeno puede formar, en este caso, 2 enlaces. Se dan cuenta que aquí formó 2 enlaces con cadenas carbonadas, aquí formó 1 y con hidrógeno también puede formar doble enlace, que puede ser una acetona o puede ser un aldehído. Ahora miren el nitrógeno. El nitrógeno tiene 3 posibilidades porque tiene 3, forma 3 enlaces. Entonces miren pues, acá tenemos el nitrilo o ciano. En este caso se dan cuenta de que hay un triple enlace. ¿Ok? Bueno, entonces ahora si nosotros contamos los átomos, vamos a ver que son los mismos. Estos 3 compuestos son isómeros, pero tienen propiedades químicas y físicas completamente diferentes. Aquí hay más, estas diferencias son más grandes porque hay heteroátomos y hay insaturaciones, o sea, dobles y triples enlaces. Entonces acá con el ciano, miremos, tenemos 6, 7 carbonos y de ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 hidrógenos. Miremos acá, se dan cuenta que tenemos un nitrógeno y tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6 y 7.
7 carbonos. Ahora miremos hidrógenos. Tengo 2, tengo 1, 3, tengo 2, 5, tengo 2, 7, tengo 1, 8, tengo 1, 9 y tengo 2, 11. ¿Se dan cuenta? Igual con este, si hacen una cuenta, también les va a salir la misma fórmula molecular. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos bien? Miren, esto es cuestión de que lo practiquen en los ejercicios que yo les deje, porque eso se les va a preguntar en el examen, ¿verdad? Ya cuando ustedes tengan que hacerlo solos, ahí es donde va a venir el problema. Bueno, también puede haber deposición de grupo funcional, o sea que quiere decir de que va a ser el mismo grupo funcional, pero va a estar en diferente posición en la cadena. Entonces, por ejemplo, acá el OH está en el carbono 1, acá está en el carbono 3, perdón, aquí está mal, y acá está en el carbono 2. Entonces, ahí está algo malo en la, pero vamos a poner. Entonces se dan cuenta que las propiedades físicas de estos compuestos son muy parecidos, porque es el mismo grupo funcional. Vamos a ver después. En este sería en el 1, 2, 3, 4, 5. Si pongo esa numeración para este lado, ¿verdad? Vamos a poner. Aquí está mi cosa. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí estaría en el carbono 4. Y aquí está en el carbono 2. Todos tienen la misma fórmula molecular, que es C6H14O. Entonces, ¿qué pasa? Estos compuestos tienen diferentes propiedades físicas y químicas, pero son más parecidos porque los grupos funcionales son los mismos, ¿verdad? Es lógico con esto. Ojo con eso tenemos que entenderlo. Igual acá. Aquí eran los 3 compuestos alcoholes, aquí los 3 compuestos son aminas primarias. Entonces, fíjense pues, lo único que varió fue la posición de lo que aquí se está viendo los carbonos del carbono. Entonces, estos son clasificados como de diferente posición del grupo funcional. Si miran ustedes, hacen las cuentas, aquí hay 5 carbonos, 13 hidrógenos y nitrógeno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Entonces, los grupos funcionales, por supuesto, deben ser equivalentes a los átomos que tengo. Entonces, por ejemplo, miren pues, en este caso, vamos a pasar a la pizarra. Vamos a ver... Entonces, fíjense pues, por ejemplo, el ácido carboxílico. El ácido carboxílico no puede ser equivalente a un carbonilo. ¿Por qué no puede ser equivalente a un carbonilo el ácido carboxílico? A ver, chicos, ¿por qué no puede ser equivalente este y este? A ver, Eduardo. Bueno, Carol, ¿por qué no puede ser equivalente este y este? Darolin. Porque son muy diferentes. Bueno, pero ¿por qué? Pues, o sea, son muy diferentes, pero eso no me dice nada a mí. ¿Cuál es la diferencia? No sé. El oxígeno, jóvenes. Acá tiene otro oxígeno. Aquí tiene 2 oxígenos. ¿Aquí cuántos oxígenos tiene, Darolin? Darolin, ¿cuántos oxígenos tiene el carbonilo? Este es el carbonilo. 2 tiene ese. 2 oxígenos tiene ese. Darolin, este tiene 2 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tiene?
¿No mira o qué pasa? No se mira, disculpe. Ay, Dios, bueno. Y ahora no mira ya. Bueno, a ver, Eduardo, ¿mira o no? ¿Cuántos oxígenos tiene acá? Uno, licenciado. Bueno, ¿y acá cuántos tiene? Tiene 2. Entonces no pueden ser equivalentes, ¿se dan cuenta? Solo con ese hecho ya no puede ser. Tampoco va a ser equivalente con ¿qué? Con un aldehído. Con un aldehído tampoco puede ser, porque solo tiene un hidrógeno. Bueno, pero ¿con quién sí podría ser? Podría ser, fíjense pues, miren pues qué bonito. Yo tengo acá, este compuesto. Se dan cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, si yo quiero poner un carbonilo, pues tendría que poner un OH, porque si no, no me cuadraría para la fórmula. Bueno, entonces, ¿cuál sería un isómero? Bueno, entonces, fíjense pues, podría ser de que tenga yo un carbonilo. Vamos a poner la estructura base y acá vamos a poner un carbonilo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pero entonces para que sea isómero tengo que poner un OH, ¿verdad? Puedo poner un OH y ahí ya sería isómero. Y se dan cuenta que es diferente del grupo funcional. Este sería un ácido carboxílico y acá tengo una acetona y tengo un alcohol. Pero el oxígeno también lo podría poner como éter, ¿sí o no? ¿Puedo poner el oxígeno como éter o no? Entonces fíjense pues, voy a hacer otra igual sencilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces ahora voy a poner un aldehído. Miren pues, un aldehído. Y voy a poner un oxígeno. Entonces, como ya quité un carbono de los 6, debo agregar otro para que me queden 6 carbonos. Entonces ese también sería isómero. Tengo el carbonilo, que en este caso es un aldehído, y tengo el éter, que son dos grupos diferentes al ácido carboxílico. Entonces, yo lo que puedo hacer equivalente siempre va a ser que haya la misma cantidad de moléculas y con las insaturaciones. Entonces se dan cuenta que acá tengo estos grupos, sí serían equivalentes. ¿No les da alguna duda, alguna inquietud, chicos? Esto es una de las cosas más difíciles hasta ahorita, ¿verdad? Hay todavía más cosas más difíciles. Bueno, entonces, por posición, las propiedades físicas y propiedades químicas van a variar poco, pero cuando son diferentes grupos funcionales, son completamente diferentes. Bueno, vamos a ver estereoisómeros, que esto es más difícil, pero vamos a ver, esto lo vamos a ver en una sección aparte. Bueno, a ver, léame por favor, Elisa María. Estereoisómeros son los compuestos que tienen un carbono unido a 4 diferentes sustituyentes que pueden ser átomos o moléculas complejas. A este tipo de carbono se les denomina chiral. Los mismos tendrán actividad óptica que veremos posteriormente. Entonces, cuando decimos nosotros actividad óptica, ustedes deben saber, es como que fuera mano izquierda y mano derecha. O sea que nosotros, digamos, la mano, esta sería mi mano derecha, es espejo de la mano izquierda. Miren, son imagen espejo. A eso se llama chiral. Chiral en griego es mano.
Entonces, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo los compuestos orgánicos van a tener esa propiedad? Cuando tengan carbonos quirales dentro de la estructura orgánica. Bueno, ¿y cuándo es un carbono quiral? Cuando ustedes tienen un carbono cuaternario, bueno, no necesariamente cuaternario, porque puede ser uno de esos hidrógenos. Cuando tiene un carbono unido a 4 diferentes grupos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver nosotros que para que sea quiral y se dé la actividad óptica, debemos de tener un carbono unido a 4 diferentes. Entonces puede ser a un CH3, a un CH2CH3 y a un OH. Entonces se dan cuenta de que en este caso este grupo es diferente a este grupo, diferente a este grupo y diferente a este grupo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este carbono es quiral. ¿Ok? También pueden ser diferentes. Por ejemplo, podría ser que esté unido a un H, que esté unido a un OH, que esté unido a un ácido carboxílico y que esté unido a un CH3. Entonces se dan cuenta que otra vez está unido a 4 grupos diferentes. Entonces este carbono es quiral, que tiene actividad óptica, o sea que funciona como mano derecha y mano izquierda. ¿Está claro, chicos? Esto lo vamos a ver más específicamente en la unidad, creo que es 3 o unidad 4. ¿Alguna duda? Bueno, ahora vamos a ver los primeros, que son los enantiómeros. Como dijimos, son los estereisómeros que son imagen espejo. Entonces, para ver acá, en este caso, si se dan cuenta ustedes, este carbono está unido. A ver, Fátima, ¿este carbono está unido a 4 diferentes grupos o no? ¿Qué dice usted? Fátima, Sofía. Yo digo que sí. Está unido a un ácido carboxílico, está unido a un metileno, está unido a un hidrógeno y está unido a un OH. Estos 4 grupos son diferentes, por lo cual tiene un centro quiral. Eso implica que tenga actividad óptica. Bueno, este compuesto se llama ácido láctico y se dan cuenta que este R significa que es derecho, viene del latín rectus, derecho, y S significa izquierdo, viene del latín sinestur. ¿Ok? Bueno, entonces miren pues, acá nosotros estamos poniendo la imagen espejo. Miren pues, estas linitas que miramos acá es el espejo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, se dan cuenta, en la imagen espejo, en este caso, es el OH. Se dan cuenta que le puso HO, acá para abajo está el H y para arriba está el HOCO, que sería el ácido carboxílico, y atrás se encuentra el metil. Entonces, en este caso, este sería la imagen espejo de este. Entonces, esto, como les digo, lo vamos a ver más específicamente en otro. Buenos días. Bueno. Vale. Como decíamos, son los compuestos quirales. Voy a traer la cajita de las estructuras, a ver si tengo una hecha.
Miren, aquí tenemos las estructuras. Aquí tenemos las dos estructuras, miren. Esto es una estructura que tiene 4 diferentes átomos. Miren, tiene un nitrógeno, tiene un halógeno, tiene un OH y tiene un hidrógeno. O sea, este compuesto sería quiral. Y este sería su imagen espejo. Déjenme ver a ver si está. Miren, ahí sería la imagen espejo. Acá pueden ver que el nitrógeno está con el nitrógeno, hidrógeno, para arriba está un hidrógeno y para atrás está el verde, que sería el halógeno, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver ahorita lo voy a poner espejo, jóvenes, déjenme ver. Entonces, fíjense pues, lo miro yo ahí. Miren, ahí están las moléculas espejo. Se dan cuenta que está el azul para un lado, el rojo para adelante, el blanco para arriba y el verde para atrás. Entonces, uno sería en la imagen espejo del otro. ¿Ok? Uno sería, déjenme ver, que no puedo ver bien cómo está la cosa. Ahí estaría. Miren, esta molécula es imagen espejo de esta molécula. Este carbono es quiral, por lo cual tiene actividad óptica. Entonces, así vamos a ver más adelante lo que es la estereoisomería. Bueno, entonces bueno, miren, la química orgánica es fascinante, jóvenes. Hay un montón de cosas y conceptos bien importantes y que determinan las propiedades de los compuestos. Bueno, entonces, se dan cuenta de que esta sería imagen espejo de esta otra. En este caso serían enantiómeros porque es uno derecho y el otro izquierdo. Pero ahora miremos cuando son diasterómeros. Cuando son diasterómeros, ¿qué pasa? Entonces, cuando son diasterómeros, dice, son los estereoisómeros que no son imagen espejo o especular. Bueno, entonces, fíjense pues, acá tenemos, cuando ya tiene dos centros quirales, en este caso, fíjense que ya tiene dos centros quirales. Este carbono está unido a un ácido carboxílico, está unido a un NH2, está unido a un OH y está unido a un carbono que tiene este carbono que está abajo. Los cuatro grupos son diferentes, este carbono es quiral. Ahora acá miren, este carbono también es quiral, está unido a un OH, está unido a un H, está unido a un CH3 y está unido a esta molécula grande que está arriba. Entonces estos dos carbonos son quirales. Entonces fíjense pues, en este caso es bien fácil poner la imagen espejo, jóvenes. Miren, pues ese proceso es bien fácil. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver que esa estructura es una estructura que se llama estructura de Fischer, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, acá tengo el carbono
tengo el otro carbono, acá tengo el NH2, acá tengo el OH, acá tengo el CH3, acá tengo el H y acá tengo el H y arriba tengo el COH. Bueno, solo para aclararles, por ejemplo, en el caso cuando tiene cuñas, significa de que estas moléculas están hacia afuera del plano, y cuando tienen estas linitas quiere decir de que están hacia dentro del plano. Entonces, en este caso, ¿cómo hago yo el espejo? Entonces, fíjense pues, aquí pongo el espejo, y ahora ¿cómo armo la espejo? Bueno, entonces fíjense que es bien fácil, porque sería H2N unido a un carbono. Miren. Y esta, bueno, aquí lo voy a poner como debería haberla puesto, que sería COOH. Entonces, ahora para arriba tendría que ser HOOC. ¿Ok? ¿Y cuál sería? Entonces, en este caso, el H está para atrás, entonces pongo el H para atrás. ¿Ok? Luego, la de abajo la armo igual, pongo mi H. Entonces ahora pongo HO. ¿Ok? Y luego la de abajo pongo CH3 y atrás pongo H. Entonces, si quieren, ya después ustedes ponen las cuñas acá. Aquí está una cuña, aquí está una cuña, aquí está una cuña, aquí está una cuña, y estas son líneas punteadas. Pues esas son detalles. Acá sería este y este. Esta sería la imagen espejo de otra. Entonces, en este caso se dan cuenta que son imagen espejo. O sea que estos serían enantiómeros. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo muevo este carbono? Fíjense que los carbonos se pueden mover, ¿verdad? Se pueden mover. Entonces, o pueden girar. Entonces, en este caso, me puede dar un carbono que ya no sea imagen espejo. Pues entonces, yo en lugar de poner acá el NH2, pongo el H y el NH2 para el otro lado. Entonces se dan cuenta que acá estos dos no serían imagen espejo. ¿Ya? Aquí solo estoy variando el primer carbono quiral. Pero ya solo con que yo modifique el primer carbono quiral, yo ya modifiqué la estructura. Entonces estos no son imagen espejo, por lo cual se denominarían diasterómeros. Pude haber modificado también, por ejemplo, aquí pude haber modificado la de abajo. Entonces dejo igual a la de arriba, sería H2N, y dejo H. Y pude haber modificado la de abajo. Entonces, por ejemplo, acá pongo H. Voy a poner la pizarra, jóvenes, porque se me olvidó. Y pongo acá OH. Entonces, esto tampoco es imagen espejo. Se dan cuenta de que aquí debería de tener OH y ahora tiene H. Entonces, esto también sería otro diasterómero. Y podría haber variado los dos, también así como varié este. Entonces, acá
pude haber puesto NH2 y H. Entonces, este tampoco es, no son imagen espejo. Entonces serían diasterómeros. Pero este diasterómero es diferente al otro cuando solo tenía uno. Entonces, pero esto lo vamos a ver más detenidamente en otra unidad. Entonces, ¿no desea alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces esto será visto posteriormente con más detalle. No se preocupen, ahorita solo serían términos generales. Pues entonces, miren ahora también tenemos los isómeros cis y trans. Entonces, léame por favor Gabriela, Alejandra. La isomería cis trans se da con los alquenos distituidos como se muestra en el dibujo. Entonces, nosotros podemos tener, miren pues, cuando tenemos alquenos, sería el doble enlace, pero los alquenos tienen 4 sustituyentes. Sustituyente 1, sustituyente 2, sustituyente 3 y sustituyente 4. Entonces, la isomería geométrica cis y trans es cuando solo tienen 2 sustituyentes. Entonces, en este caso, tenemos el alqueno, miren acá tenemos el alqueno, y déjenme, acá tenemos el alqueno, pero ahora este alqueno está unido a 2 sustituyentes, 2 metilos, y se dan cuenta que los 2 metilos van hacia la misma dirección, los dos van hacia arriba. Entonces, como llevan la misma dirección, se les llama cis. Entonces, estos isómeros son diferentes a cuando tienen los metilos en diferente dirección. Se dan cuenta que este va para arriba y este va para abajo. Entonces, cuando tienen en diferente dirección, se llaman trans. Entonces, este simple cambio de posición de este metilo o de este causa que estas propiedades físicas de los dos compuestos y químicas son diferentes. Y de ahí viene, por ejemplo, las grasas cis y las grasas trans famosas. O sea, quiere decir de que este sería un alqueno cis y este sería un alqueno trans. Y estos alquenos estarían en lo que son los ácidos grasos. Supuestamente los ácidos trans son malos para la salud. Lo vamos a ver después el otro semestre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, se dan cuenta. Bueno, entonces, fíjense pues, quiere decir que los cis y trans se dan cuando los grupos sustituyentes están a 2 diferentes carbonos del alqueno. Cuando están del mismo lado, se llaman cis. Cuando están en lados contrarios, se llaman trans. Pero también puede haber otro caso, jóvenes. ¿Y cuál es el otro caso que puede haber? Y no se llama ni cis ni trans. El otro caso que puede haber es cuando, por ejemplo, el metilo estuviera unido a el mismo carbono. Entonces aquí les tendría que quedar H y H. Entonces, cuando está unido los metilos al mismo carbono, se le llama geminal. Geminal viene de gemelo porque están unidos al mismo carbono. ¿Ok? Entonces, este disustituido no es ni cis ni trans, sino que es geminal. Ahí lo apuntan, jóvenes, que eso sí no está puesto ahí. ¿Está claro, jóvenes, o no?
Bueno, entonces, no tengan pena con que les quede, porque esto se les va a preguntar poco. Lo que vamos a ver es los grupos funcionales y los de cadena. Los de cadena, estos pues es poco, porque vamos a verlo específicamente antes, después, perdón. Bueno, entonces, léame por favor, Gerardo, lo que aprendimos en la presentación. Resumen de la teoría. Tenemos las diferentes representaciones de los supuestos. Bueno, entonces, luego, número 2. Ok, a ver, Heraldo, léame por favor. Heraldo, 3. Bueno, Javier Alejandro, a ver, lea el 3. Pues ya todos no traen micrófono. Jeremy, léame el 3, por favor. Los grupos funcionales más importantes en química orgánica. Vimos los grupos funcionales. A ver, léame José Fernando. Clasificación de los tipos de carbono según la cantidad de grupos de carbono que tienen unidos a su alrededor y que dicha clasificación es aplicable a un carbono solo con enlaces simples. O sea, cuando tiene enlaces simples, cuando tiene dobles, no. A ver, Jocelyn Karina, por favor. El ordenamiento de los diferentes grupos funcionales que está basado en su reactividad, a mayor reactividad, mayor importancia. Ok, vimos que los ácidos carboxílicos son los que más reaccionan y los alquinos son los que menos reaccionan. A ver, léame Juan Alexander. Isomería y los tipos que se presentan. Vimos que había isomería de constitución o esqueleto y había isomería, estereoisomería. La isomería de esqueleto se divide en esqueleto carbonado y grupos funcionales. Los grupos funcionales se dividen en diferentes grupos funcionales y grupos funcionales en diferente posición. Y lo que son los estereoisómeros se dividen en enantiómeros, que son imagen espejo, diasterómeros, que no son imagen espejo. Y los diasterómeros se dividen en isómeros geométricos, cis y trans, y los demás diasterómeros. Entonces, eso sería la división de los mismos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Acuérdense, jóvenes, que por favor, a pesar de que no estemos presencial, ustedes las tareas las pueden hacer en grupo, pues. O sea, las hace cada uno por su cuenta. Luego se juntan, ya sea en una reunión virtual o ya sea en una reunión presencial, y ahí pueden cada uno presentar sus propuestas de respuesta y estudiar en grupo, ¿verdad? Porque puede ser algunos que no tengan bien la respuesta y entonces ahí ya saben, mira, es que esto fue así, así. Entonces es importante que tengan ese contacto con sus compañeros. Desgraciadamente en la parte virtual se pierde mucho eso, porque es más fácil cuando tenemos la presencial. Pero ahora, pues debido a lo que son las herramientas en línea, pues podemos hacerlo, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos a ver los objetivos de esta presentación. A ver, léame por favor, Carla. Objetivo: conocer las diferentes teorías del enlace químico. Miren, alguno que no haya venido la semana pasada tampoco, jóvenes, y que sea primera semana. Alguien que no haya venido las semanas pasadas, hasta ahorita venga. Todos ya vinieron. Yo, Liz, es mi primera clase. Bueno, entonces por favor ahí se pone al día. ¿Y en qué sección está usted? Sección B. Bueno, entonces la sección B tampoco no sé qué va a pasar, pues porque la sección B no está a mi cargo. ¿Verdad? No sé si la van a fusionar o no. Pero si la fusionan, no va a ser virtual como habían puesto. Entonces, por favor, Carla, ahí se pone al día y lo que hayamos hecho, pues miramos ahí qué hacemos. Pero realmente ahí se pone de su parte. Y los que no se han inscrito también tienen problemas, ¿va, jóvenes? Después no se quejen, pues, porque supuestamente ya deberían estar inscritos.
Bueno, entonces vamos a ver lo primero, conocer las diferentes teorías del enlace químico. A ver, Juliana, léame por favor. Catherine, Juliana. Bueno, a ver, Nicole. Dele. ¿Ya no? Sí, dele pues. Conocer las diferentes teorías. No, eso ya lo habíamos leído. Se dan cuenta que no están viendo esto. Eso es lo que me da a entender a mí. A ver, estamos en la 2. ¿Cómo se forman las diferentes hibridaciones del carbono sp3, sp2 y sp? Entonces, miren, ese es el problema de lo virtual. Yo no sé qué están haciendo ustedes, ¿verdad? Y no sé qué rollos tengan donde lo están viendo, porque también a veces uno oye y es una bulla de la madre, no sé cómo se concentra. Solo que tengan los audífonos. Pero por favor, varios que no me contestan es que no están ahí, vas a ver dónde andan, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. A ver, Nicole, por favor. Y determinar la distancia y fuerza de los enlaces del carbono según su hibridación. Ok. A ver, Sherlyn. Hibridaciones del nitrógeno y oxígeno y la presencia de electrones libres. Ok. A ver, léame Kevin Alejandro. Que sirve para determinar la hibridación de los átomos y la formación de los enlaces y electrones libres del oxígeno y nitrógeno. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero las teorías del enlace y luego vamos a ver la formación o las hibridaciones. Vamos a ver primero cuáles son las teorías de la formación del enlace covalente. Hay dos, ¿verdad? La primera teoría es la del enlace de valencia, que es la que normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Pero esa teoría del enlace de valencia es muy simple, ¿verdad? Y entonces por eso hay otra teoría que es más completa y que nos da el fundamento para muchas muchas reacciones a nivel espectrofotométrico, o sea, como el compuesto orgánico reacciona a lo que es la energía radiante. Y con esta energía radiante nosotros podemos identificar y cuantificar los compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces la otra teoría es la teoría del orbital molecular, que es una teoría que está más acorde a cómo son los compuestos orgánicos, ¿verdad? Pero es una teoría un poquito más compleja. Bueno, vamos a ver la teoría de valencia. A ver, léame Lilian Adriana, por favor. De acuerdo con la teoría del enlace, el enlace covalente se forma cuando se acercan mucho dos átomos, de tal manera que un orbital ocupado por un electrón en un átomo se traslapa con un orbital ocupado por un electrón en el otro. Ok, entonces acá por ejemplo tenemos el hidrógeno que tiene 1s, el hidrógeno que tiene otro 1s. Se dan cuenta que debido a la exclusión del Pauling pues tienen que tener diferentes spin y entonces se unen. Bueno, ¿y por qué se unen? Pues es lógico, jóvenes, se unen porque son más estables como molécula que como átomo separado. Acá llegan al octeto, que sería el helio. En este caso no sería el octeto, sino que serían los dos electrones, porque es el 1s, solo puede tener dos electrones. Entonces se parecen al gas noble más cercano. Entonces, vamos a ver las ideas clave de la teoría del enlace de valencia, que son las siguientes. Bueno, a ver, léame por favor María de Fátima. 1. Los enlaces covalentes se forman por traslape de dos orbitales atómicos, cada uno de los cuales contiene un electrón. Ok, entonces se dan cuenta que como es covalente es el traslape, o sea que están compartiendo los electrones. ¿Se acuerdan la diferencia entre iónico? A ver, léame Michelle Alejandra. Los spin de otros electrones son opuestos. Ok, según el principio de exclusión de Pauling. Bueno, a ver, léame Robinson. Cada átomo enlazado retiene sus orbitales atómicos internos,
pero el par de electrones en los orbitales atómicos de valencia son compartidos por ambos átomos. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que en este caso los orbitales que están dentro del átomo van a permanecer iguales. En el caso del hidrógeno no hay ninguno, pero en el caso del carbono tienen el nivel 1s, o en el caso del nitrógeno. El 1s no se va a modificar, solamente va a ser el orbital de valencia. Bueno, a ver, léame Roxana Noemí. Mientras mayor es el traslape de orbitales, el enlace es más fuerte. Entonces, por ejemplo, nos vamos a lo que es la geometría. Cuando se están juntando dos orbitales S, que son esféricos, van a tener un mayor traslape si ustedes están juntando dos orbitales que no sean esféricos. Porque entre más esférico es, más traslape va a haber. Entre más alargados sean, menos traslape va a haber. Bueno, ¿qué enlace sigma es el más fuerte y por qué? A ver, Zuleni, eso lo vimos la última clase. ¿Cuál es el enlace sigma más fuerte? ¿El S o el P? Bueno, eso lo acabamos de ver. ¿Cuál sería el enlace sigma más fuerte? ¿El S o el P? El S porque es esférico, en cambio el P es alargado. Entonces se dan cuenta que eso es lo que tenemos que... El S sería esférico, en cambio el P es alargado. Entonces, cuando ustedes juntan dos S y cuando ustedes juntan dos P, se dan cuenta que lo que se está uniendo es menor en el P que en el S, por lo cual el S va a ser más fuerte. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Bueno. Miren, jóvenes, como les dije desde el principio, miren, acá cada clase es bastante que tienen que aprender, ¿verdad? Entonces, si no han aprendido lo anterior, se van quedando atrás, ¿verdad? Así le ha pasado a muchos de los estudiantes que no ganan el curso. Así le pasa. A ver, Verónica, léame, por favor. Como dijimos anteriormente, los enlaces se producen debido a que la energía del producto es menor que los átomos sin combinar. A continuación veremos el diagrama de energía de la formación del enlace del hidrógeno molecular. Entonces, fíjense pues, las cosas a nivel natural se dan porque se estabilizan. Si no hubiera una estabilización, no se da la reacción. Ojalá que así las relaciones humanas fueran así, ¿verdad? Porque supuestamente, teóricamente, debería haber un complemento entre las parejas, entre los amigos, pero no es así. En la parte de relaciones no es así, ¿verdad? A veces uno tiene unas escogencias que realmente causan un montón de problemas. Entonces, miren pues, acá tenemos los dos átomos de hidrógeno, miren, solitos. Pero ¿qué pasa cuando se unen? Miren la energía que pierde. O sea, este es muchísimo más estable que los dos átomos solos. Entonces, a nivel natural, siempre se va a buscar la mayor estabilidad. Entonces, pues por eso es que el hidrógeno en la atmósfera no lo encontramos como átomos separados, sino lo encontramos como hidrógeno diatómico. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón. El hidrógeno diatómico es muchísimo más estable que los átomos con un electrón. ¿Y a qué es eso? Pues llega a su átomo, a su gas noble superior, que en este caso es el helio, que tiene dos electrones. ¿Alguna duda, jóvenes? Miren, solo les voy a decir una cosa que se me olvidó. Miren, no, aquí no está, disculpen, aquí es en la otra. Bueno, entonces, fíjense pues, ¿a qué distancia están los dos átomos en la molécula de hidrógeno? Entonces, fíjense pues, acá están los hidrógenos separados, miren. Conforme se
se van juntando, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a estar formando el enlace hidrógeno-hidrógeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, fíjense, pues acá separados comenzamos acá. Conforme se van juntando, va bajando la energía, hasta que llega a un máximo de 74 picómetros, que es una distancia, es la longitud óptima entre el hidrógeno e hidrógeno. Pero ¿qué pasa si nosotros comenzamos o seguimos juntándolos? Entonces miren, comienza a perder estabilidad. Miren. ¿Y por qué comienza a perder estabilidad? Porque este enlace se vuelve tan corto que acuérdense ustedes que en el núcleo del átomo tiene una carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, conforme se van uniendo mucho, pues va a haber una repulsión electrostática entre los núcleos de los dos átomos. Entonces, en este caso, la longitud óptima entre hidrógeno e hidrógeno es 74 picómetros. Esa es, y cada uno de los enlaces tiene una longitud óptima. A ver, léame por favor, Andrea Marisol, por favor. No tan cerca que provoque la repulsión de los núcleos por tener la misma carga, pero no tan lejos que no puedan compartir los electrones en el enlace. Entonces ahí está, a 74 picómetros es la distancia óptima para el enlace hidrógeno-hidrógeno. Entonces aquí podemos ver el proceso también. Miren, acá están los dos hidrógenos separados. Conforme se van juntando, miren, en el centro, como no, también es un enlace covalente apolar, se dan cuenta que aquí en el mero centro se están juntando los electrones. Miren, se van juntando hasta que llegan a la distancia óptima, que es 74 picómetros. Si ya se comienza a achiquitar estos 74 picómetros, o sea, a 73, a 70, ya comienza a haber repulsión electrostática y comienza a ser inestable el enlace. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vamos a ver la teoría del orbital molecular. Jocelyn, ¿a qué clase se va usted a inscribir? No miro a Jocelyn ya. ¿No esta? Ok, ¿sección A o sección B? Yo sé que eso lo que está hablando con la licenciada Valdís. Yo estoy en sección B actualmente. Sí, entonces ahorita todavía no aparece en el listado, ¿verdad? No sé por qué no aparece. Ahí le dice a ella, pues, porque yo no puedo ingresarla al grupo. ¿Ah? Yo escribí acabar el primer día que hizo clases, el lunes 16, en la sección B. Entonces no está en el listado de la sección B, ni está en el listado de la sección A. Entonces, como les dije, a lo de la sección B tienen que esperar a ver qué decisión toman las autoridades con ustedes, porque debería ser otro profesor, no debería ser yo. O sea que ahorita los de la sección B están aquí solo pasando el tiempo, no sé qué va a pasar, solo si las unen, entonces, pero tendría que cambiar ustedes sus, digamos, la sección, y ya no es virtual, ¿ok? Si es que aceptan, pues no sé, eso sí no es cosa mía. Bueno, vamos a ver la teoría del orbital molecular. A ver, Andrea Elinay, por favor. En esta teoría, la formación del enlace covalente se debe a la combinación matemática de los orbitales atómicos, funciones de onda, que forman orbitales moleculares llamados así porque pertenecen a toda la molécula y no a átomos individuales. Bueno, entonces fíjense, pues aquí lo que estamos haciendo es que ya estamos utilizando la teoría cuántica, ¿verdad? Y por eso es más compleja, pero es sencillo. ¿Por qué? Porque la teoría cuántica lo que está haciendo es que me está poniendo los orbitales en forma de una ecuación matemática. Entonces la ecuación matemática
puede sufrir, digamos, diferentes operaciones, ¿verdad? Puede ser sumada, puede ser restada, puede ser dividida, puede ser multiplicada, ¿verdad? Entonces es una ecuación en particular. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros el orbital molecular 1s del hidrógeno, pero no molecular, orbital del 1s del hidrógeno, y tenemos el orbital 1s del hidrógeno, siempre spin para arriba y spin para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma el orbital molecular? Entonces, fíjense pues, el orbital molecular puede ser por la suma. Si ustedes suman estos dos orbitales, obtienen este orbital que se llama orbital molecular de enlace. ¿Y por qué se llama de enlace? Porque está formando el enlace hidrógeno-hidrógeno. Entonces, se dan cuenta que en este caso bajó la energía. Entonces quiere decir de que esta reacción se favorece, o sea, la formación del enlace molecular. Pero también existe la posibilidad de que en lugar de que se sumen los orbitales de cada uno de los hidrógenos, se reste. Entonces, si los orbitales se restan, entonces, ¿qué quiere decir? Que en lugar de formar el enlace como abajo, se dan cuenta que aquí queda un nodo. No se están uniendo, sino que los dos orbitales moleculares se están repeliendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Quiere decir que en este caso los dos espines van hacia la misma dirección. Entonces, por eso se repelen. Entonces, a este orbital molecular se le llama de antienlace. Y se dan cuenta de que el centro está vacío, o sea que aquí no hay enlace. Pero ¿cuál es lo importante de esta teoría? Pues quiere decir de que este enlace se puede excitar hasta este nivel de antienlace. Entonces, a nivel de lo que es lo que son las transiciones electrónicas, quiere decir de que este enlace yo le puedo dar energía y lo puedo llegar a excitar hasta el enlace o hasta la energía del antienlace. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo lo tengo acá arriba, pues supuestamente esto no es estable. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el átomo? Pues el átomo quiere regresar a su forma de lo que es el enlace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes pasan de acá arriba a acá abajo, van a emitir un rayo de luz. Y ese rayo de luz es lo que los equipos detectan. Y este rayo de luz va a depender de qué tipo de enlace sea. Si es hidrógeno-hidrógeno, si es carbono-carbono, si es carbono-oxígeno. Entonces, así yo puedo identificar qué enlace estoy analizando. Entonces, esto ya es un poquito más complejo y tienen más para poder explicar la parte de espectrofotometría de los compuestos. Bueno, entonces miren pues, acá tengo los dos orbitales S, los combino, si los sumo formo el enlace molecular de enlace. Se dan cuenta que aquí están los dos electrones con diferentes spin. Ahora, si los resto, se forma un nodo acá en medio, o sea, no hay enlace, y entonces el enlace está vacío y se le llama antienlace. ¿Ya? Ya parece puro algo así como de ciencia ficción, pero así es, jóvenes. O sea, siempre que hay un positivo hay un negativo, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces vamos a resumir. A ver, por favor, léame, Nicole, por favor. Pégate más el micrófono que no se le ve mucho, Nicole. La combinación adictiva tiene muchas propiedades de los orbitales no es de hidrógeno y se le llama orbital molecular o enlace. Los electrones de este orbital molecular pasan la mayor parte del tiempo en la sección intermedia entre los protones enlazados. Ok. Entonces, eso va a depender también de la electronegatividad de los átomos. Más si es hidrógeno, pues sí va a estar en el centro. Ahora, si está polarizado, va a estar más hacia el átomo más electronegativo. A ver, Meredith, por favor, Daris. La combinación
un nodo que contribuye al enlazamiento. Como consecuencia, los núcleos se repelen. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que los orbitales se están repeliendo. Entonces, por eso es de que no se forma el enlace. Lo importante de la teoría es de que ustedes pueden excitar los electrones de orbital hasta los de antienlace. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver las ideas claves de la teoría del orbital molecular. A ver, léame Darolin, por favor. Los orbitales moleculares son las moléculas, lo que los orbitales atómicos a los átomos. Ok, entonces, un orbital molecular, vamos a estar hablando de moléculas. Ahora, cuando hablamos de orbitales atómicos, estamos hablando de átomos separados. ¿Ok? Pues esa es una similitud, ¿va? Si dejamos orbitales atómicos, estamos hablando de átomos. Si hablamos de orbitales moleculares, estamos hablando de moléculas. A ver, Eduardo Benjamín, léame, por favor. Los orbitales moleculares describen las regiones del espacio en una molécula en que es más probable encontrar a los electrones y tienen forma, tamaño y nivel de energía específicos. Ok. Vamos a ver también de que la energía va a depender del tipo de átomo que esté formando el mismo. A ver, léame por favor Elisa María. Los orbitales moleculares se forman combinando orbitales atómicos. Ok, se dan cuenta que los orbitales moleculares se combinan orbitales atómicos. Si se suman, pues vamos a ver el orbital molecular de enlace. Si se restan, el orbital molecular de antienlace. Bueno, a ver, léame Fátima Sofía, por favor. Los orbitales moleculares que tienen menos energía que los orbitales atómicos iniciales son denominados de enlace. O sea que está aumentando la estabilidad. A ver, Gabriela Alejandra. Los orbitales moleculares con más energía que los orbitales atómicos iniciales son denominados antienlazantes o de no enlace. Ok. Bueno, vamos a ver ahora las hibridaciones del carbono. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora nos va a servir de base para poder entender lo que son las hibridaciones. Entonces, la palabra hibridación, a ver quién le suena qué es hibridación. A ver, Gerardo, usted podría decirme qué significa para usted hibridación. Es como combinar. Ok, es una mezcla, ¿verdad? Ya no son puros, así como cuando ustedes mezclan plantas, cuando hacen un híbrido, lo que hacen ustedes es de que le hacen un agujerito al tallo de una planta y le ponen otra planta. Entonces, por ejemplo, pueden sacar ustedes limón naranja o naranja mandarina. Entonces, a eso se llama hibridizar, significa mezclar. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la configuración electrónica. Fíjense que yo quiero ver una cosa. Sí, ahí está. Que me pareció raro. Bueno, entonces, miren, pues el estado basal, como ya vimos, del carbono sería este. Se dan cuenta, 1s, 2s lleno, y los 2py y 2px están con un electrón debido a lo que es la ley de Hund. Bueno, entonces, este sería el estado basal del carbono. Pero fíjense pues, con este estado basal, ¿cuántos enlaces puede formar el carbono? Según si se utilizara este enlace basal. ¿Cuántos enlaces puede formar ahí con ese? Porque ¿cuántos enlaces forma el carbono? A ver, Javier Alejandro. ¿Cuántos enlaces forma el carbono? 4. Va. Entonces, ahora, según este diagrama, ¿cuántos enlaces puedo formar? A ver, Jared. Bueno, a ver, Javier, ¿te va a contestar? 2. Aquí solo puedo formar 2 porque tengo 2 electrones libres. ¿Se da cuenta? Entonces, este diagrama básico no me explica por qué el carbono está formando 4 enlaces. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo.
Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Jeren. Linus Pauling propuso una respuesta en 1931 al demostrar matemáticamente cómo se puede combinar o hibridar un orbital S y 3 orbitales P de un átomo para formar 4 orbitales atómicos equivalentes con orientación tetraedro. Entonces se dan cuenta de que Linus Pauling, un genio de la química y de la física, explicó que la única forma de poder explicar por qué el carbono tiene 4 es de que se debe mezclar. Entonces miren, pues se da cuenta que acá, ¿qué estoy mezclando? Estoy mezclando un orbital S con 3p, por eso es que se llama sp3. Bueno, entonces acá miramos el diagrama de un carbono excitado. ¿Por qué? Porque yo pasé, se dan cuenta, este electrón que estaba acá los pasé para acá. A ver, José Fernando, ¿cuántos enlaces puede formar ahí el carbono según ese diagrama? José Fernando. 4 no. Podría formar 4, pero ¿cuál es el problema de este? Supuestamente los 4 deberían ser de igual energía. En este caso, ¿los 4 tienen igual energía, José Fernando? No, tenemos 3p que tiene una energía superior que 2s. O sea que esto tampoco me explica los 4 enlaces con la misma energía. Bueno, entonces miren qué es lo que pasa. Entonces el carbono excitado pasa a carbono hibridizado. Miren ahora qué pasó. Yo mezclé los 4 orbitales para que me formaran 4 orbitales sp3. Por eso es que se llama un S y 3p. Entonces la suma de esto, ¿qué quiere decir? De que son 4 orbitales. Ahora miremos. Se dan cuenta que al hibridizar o al hibridar estos orbitales, yo obtengo 4 orbitales con la misma energía y con un electrón. O sea que aquí puede formar los 4 enlaces equivalentes. ¿Se dan cuenta? Pero este sp3, ¿a quién se parece más, José Sebastián? ¿A quién se parece más? ¿Al P o al S? Al S. Si tiene 1S y tiene 3P, se va a parecer más al S, entonces. ¿A quién se va a parecer más? Al P, ¿verdad? Porque tiene 3 orbitales P y un S. ¿Ok? Ustedes saben de que el S es esférico y el P es 2 lóbulos iguales. Entonces, si ustedes combinan estos dos, por supuesto, el orbital que se va a formar ni se parece al S ni se parece al P. Pero acá, como ustedes tienen 1 a 3, se va a parecer más al P porque tiene mayor proporción de P. ¿Ok? ¿Está claro eso, jóvenes? Pero no va a ser ni igual al S ni igual al P. ¿Se acuerdan que el P es de los 2 lóbulos iguales? Disculpen ahí que no se los hice perfecto. Entonces, este sería el carbono hibridizado. Entonces, fíjense pues, la energía del sp3 está más pegada al P debido a que tiene 3p. Está más alejada del S. ¿Está claro eso, jóvenes? Entonces, la hibridación sp3 va a formar 4 enlaces sigma o simples. Se dan cuenta que ahí no formo dobles ni triples enlaces. ¿Ok? Bueno, entonces, miremos. Entonces, la forma del carbono sp3, ¿cómo va a ser? Miren, acá tenemos el 2s con 2p, x, y y z. Miren cómo sale el orbital. ¿Cuál es la diferencia entre el S y el sp3? ¿Qué es lo que miran ustedes de diferencia?
A ver, Jocelyn, ¿qué mira la diferencia usted entre el P y el SP3? Que uno es más grande que el otro, ¿verdad? ¿Uno qué? ¿Quién? El SP3. No, pero ¿qué? ¿Qué es más grande? Luego usted me dice que es más grande, pero ¿qué? Lóbulo. En el caso del P, los dos lóbulos son iguales. En el caso del SP3, uno de los lóbulos es más cabezón o más esférico. Bueno, entonces fíjense pues, esto que tiene cabezón es influencia del S, ¿ya? Y este orbital más cabezón va a ser el que va a hacer el enlace. ¿Está claro? Bueno, ahora, ¿cómo va a ser el enlace en el espacio? Entonces, en el espacio el enlace va a ser tetraédrico. Miren, acá en esta representación que está puesta ahí, Juan Alexander, ¿cuántos lóbulos tiene ese? Serían 4. Entonces, fíjense pues, lo que pasa es que acá cada lóbulo debería de tener 2 lóbulos, ¿o no, Alexander? Porque aquí debería haber un lóbulo más pequeño. Este que está puesto acá es el lóbulo cabezón. Entonces, aquí en el centro debería de haber, o debería estar, el lóbulo pequeño, ¿ya? Pero no lo representan porque surgiría que es más complejo y no lo podrían entender. O sea que el lóbulo que acá son 4 lóbulos y está representado únicamente este cabezón, ¿ya? Porque es el que va a formar el enlace. Bueno, entonces miren pues, ahora miremos el carácter S y P del carbono hibridizado SP3. Ese sería un cuarto, o sea, 25% este es S, y 3 dividido 4, 75% es P. Por eso es de que se miran los dos lóbulos, pero la influencia del S hace que uno de los lóbulos sea más cabezón. ¿Está claro eso, jóvenes? Entonces, ¿a qué orbital se parece más? Al P. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Carla Sánchez. Si unimos el carbono hibridizado SP3, puede unirse con 4 átomos de hidrógeno, 1S, para originar el metano, que se puede representar de la siguiente manera. Carla, ¿usted ya recibió el curso o no? ¿No? Bueno, entonces por favor, mire, ahí me manda una carta porque viene hasta ahorita, porque eso no es posible, ya llevamos 2 semanas. Entonces me manda una carta a mi correo oficial para decirme por qué vino hasta ahorita. ¿Está claro, Carlos? Sí, dile que está bien. Bueno, entonces miren ahora cómo queda. Por ejemplo, el carbono está formando 4 enlaces simples con el hidrógeno, que este sería la molécula de metano. Entonces miremos algunas características. La longitud del enlace entre el carbono y hidrógeno es de 110 picómetros. El ángulo entre los orbitales hibridizados es de 109.5. Este enlace va a variar dependiendo de que si son hidrógenos o son carbonos o son nitrógenos, pero se toma como enlace teórico 109.5. Entonces podemos nosotros concluir de que la forma en el espacio de la hibridación SP3 es piramidal o tetraédrica. Y luego el enlace entre los orbitales hibridizados es de 109.5. Eso sería un dato importante. Se dan cuenta que ahí se forma la pirámide. Bueno, concluyendo, a ver, léame por favor, Juliana. Podríamos decir que la hibridación del carbono le da la posibilidad de combinarse con otros. Bueno, Los otros átomos y los orbitales tienen igual energía, por lo cual no habría ninguna preferencia por ninguna, son equivalentes. Además la forma geométrica nos da la forma más estable posible en el espacio.
Ok, entonces se da cuenta que forma 4 enlaces sigma y tiene una forma tetraédrica. Bueno, ahora miremos el etano. Acá tenemos la representación de Lewis y tenemos la representación de Kekulé y tenemos la representación condensada. Vamos a ver ahora cómo combinamos los orbitales. Se dan cuenta que acá tampoco estamos representando el lóbulo pequeño, porque el lóbulo pequeño no va a ser el que va a formar el enlace, sino que va a ser el lóbulo cabezón, ¿verdad? Este lóbulo. Y ahí es donde ponen el electrón. Mire, este carbono está hibridizado sp3, tiene 4 orbitales hibridizados sp3 y en cada uno de ellos tiene un electrón. Este carbono está hibridizado sp3 y estos van a ser los que van a formar los enlaces sigma. Entonces se dan cuenta que podemos formar, aquí no se mira, pero acá voy a formar el enlace, estos 3 que están acá los va a formar con el hidrógeno, estos 3 los va a formar con el hidrógeno y este carbono-carbono va a formar este enlace. Pero miren una cosa importante, y por eso es importante entender que está constituyendo cada orbital para formar el enlace. Y aquí es donde viene esto importante, que ya es casi para terminar. Miren, pues acá estaría el hidrógeno, acá estaría y él estaría dando su electrón, acá estaría el otro hidrógeno, 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 acá estaría el otro hidrógeno. Entonces fíjense pues, el enlace hidrógeno-carbono sería un enlace, ¿qué sería? Un enlace sp3. Y el enlace entre carbono-carbono sería sp3-sp3. ¿Cuál de los dos sería más pequeño? ¿El sp3-sp3 o el sp3s? A ver, Kevin, Julia, no, Catherine, Sherlyn. ¿Cuál sería más pequeño? ¿El SSP3 o el SP3SP3? Sherlyn. Bueno, si no sabe, dígalo, Kevin, Alejandro, por favor. Pero si SP3 SP3 o SSP3, ¿cuál de los dos? Es que tiene que decir SSP3 o SP3 SP3, ¿cuál de los dos sería el más pequeño? El SP3 SP3. No. Acuérdense ustedes de que el SP3, el orbital es más largo, en cambio en el caso del S que da el hidrógeno es más esférico, por lo cual el más pequeño sería SSP3. Entonces por eso les decía, cada uno de estos enlaces va a tener diferente constitución. Dependiendo de la esfericidad de lo que es el orbital, así va a ser mayor lo que es el enlace. ¿Alguna duda de eso, jóvenes? Entonces siempre cuando yo les pido un enlace me tienen que poner dos orbitales, porque un enlace se va a formar por dos orbitales. Se dan cuenta que el carbono-carbono va a ser sp3-sp3 y el carbono-hidrógeno, aquí lo voy a poner, el carbono-hidrógeno sería S de parte del hidrógeno y sp3 de parte del carbono. Bueno, entonces, déjenme ver qué sigue acá. Bueno, acá tenemos nosotros, bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes, vamos a quedar acá. Entonces, nos vemos el día miércoles, ahí se acuerda que hay examen corto, ahí en lo que es la plataforma, ahí dice de dónde a dónde va a entrar. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Los que no están en la plataforma o no se han inscrito, por favor, hay consulta con sus compañeros jóvenes, porque no, eso es problema de cada uno que no se ha inscrito. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces lo que les queda siempre, como les he dicho, es estudiar, jóvenes, porque esta cosa está dura y va para peor. Entonces, por favor, van estudiando desde el principio y así no se van quedando atrasados.
Entonces, que tengan un feliz inicio de semana, un abrazo a todos y a todas, que Dios las bendiga y nos vemos el día miércoles. Se cuidan. Gracias, Miguel. Buen día, chicos y chicas, se cuidan.